Hola queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a Lelia Astral. Suscríbete para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Estamos en tu especial amor. Si quieres saber de economía puedes ir a otras lecturas de estos días. Bueno, hoy el arcángel Raziel te dice lo siguiente: presta atención a las señales. Te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos caminos. Bueno, es bien importante y quiero que lo interiorices, por eso quiero que escribas hecho está, o puedes escribir mi mente está abierta. Porque cuando tú lo escribes, tú lo decretas y comienzan a suceder cosas maravillosas en tu vida y en la vida de los que te rodean. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario de descripción está mi contacto. Y tiene varias partes. Energía, que es la parte más importante, luego vemos solteros y luego conexiones, porque su lectura energética determina cómo usted le va en la salud, el dinero y el amor. Entonces no te saltes esta parte. Al final vamos a hacer una meditación de limpieza de energía. Te dice: el saber te da rectitud. Mira que esto es bien bonito porque te está diciendo: conocer las cosas te va a permitir actuar de la buena manera. En energía, saber, la sabiduría es actuar de acuerdo a los principios de amor, respeto, empatía. ¿Listo? Entonces me están diciendo, en estos días es importante para poder mantener tu energía limpia y no caer en bajo astral, actuar con amor, respeto y empatía. No sé, siento que hay una situación en la cual quizá te veas como tentado o tentada a hacer las cosas de una manera diferente, pero te están diciendo que esta semana la rectitud es el camino. Por otro lado, energéticamente te dicen: los sueños saben sobre el futuro. Creo que ese mensaje es bien claro y nos está diciendo la manera como tus guías espirituales, además de estas lecturas, se van a estar comunicando contigo. Entonces te recomiendo colocar una ramita de romero debajo de la almohada o prender un pebetero con esencia de romero, sí, o quemar incienso de romero, como tú desees. Pero esto nos va a permitir traer sueños lúcidos a nuestra vida. Y esta carta final me dice que analices qué deseos hay en tu corazón, para que analices si estás en bajo astral o en alto astral. Si la mayor parte del tiempo tus deseos están asociados a la rabia, al rencor, a la tristeza o a la depresión, ya sabes dónde estás. Entonces me dice que tienes que esta semana hacerte un análisis energético tú mismo. Bueno, pasamos a ver iniciales de amor y te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos. Tenemos la N, la A, la MW, la O y la D, ¿ok? Puede estar en cualquier posición en el nombre, en el apellido o en la forma como le dicen a esa persona. Signos importantes estos días: Libra, Aries, Virgo, Acuario y Géminis. Esta primera parte es para los que están solteros, ¿sí? Los que no salen con nadie y los que, pues no... cantidad de pentáculos. Los que no tienen ningún vínculo o conexión con nadie, ¿ok? Ni siquiera con el ex. Bueno, la situación actual de algunos de ustedes que están solteros es que quieren enfocarse en sus metas y proyectos profesionales, ¿sí? Esto es una empresa. Me dice que en este momento, más allá de estar pensando en el amor, algunos de ustedes deberían enfocarse en su parte profesional, en sus estudios, en su trabajo.
Me dice que ya estuvo bueno de estar trabajando para los sueños de otros, y es que esto te puede pasar en ocasiones a ti, que tienes un corazón tan noble, tan bueno y tan bondadoso que siempre estás dando y entregando a los demás, incluyendo a parejas con las cuales tú has salido. Y en vez de enfocar todos esos recursos de tiempo, energía y dinero, lo haces para ayudar a otros. Aprovecha tu soltería en este momento para hacer un viaje o iniciar un negocio o unos estudios de los cuales tienes nuevas ilusiones, o sea, de los cuales les has puesto muchas ilusiones. Sí, entonces enfócate en ello, no te preocupes tanto, esta es una carta de preocupación por el cuándo va a venir ese amor, ¿sí? No te preocupes. O sea, llegará en el momento en el que tenga que llegar, no va a ser ni antes ni después. De lo que sí tienes que cuidarte es de que probablemente conozcas a una persona, siento que podría ser de signo de agua, y esta persona siento que va a estar comprometida o te va a mentir respecto a algo. Tu discernimiento, tu sabiduría, representada por esta suma sacerdotisa, te va a decir desde un inicio que algo no va a andar bien con esa persona. Entonces, pues para que tengas presente esto y huyas de esa situación como tan, no sé cómo decirlo, tan difícil en ese momento. ¿Listo? Ahorita enfócate en esto, enfócate en crecer, que ya en su debido momento llegará una persona. Al menos en la lectura de estos días, yo no siento que podría estar llegando un verdadero amor, pero sí una persona comprometida o que te va a decir mentiras respecto al amor. Así que mucho cuidado, siento que sería un engaño y una desilusión adicional para ti. Bueno, voy a ver qué nos dice para los que tienen una persona especial. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. ¡Wow! Ya les voy a contar esto de qué se trata, pero está buenísimo. Te invito a que te suscribas para que nunca te pierdas nuestros horóscopos. Aquí se vienen campanas de boda para algunos de ustedes, el sacerdote y los enamorados. ¡Wow! Creo que ese mensaje es muy claro, es muy directo, y realmente siento que es un amor bonito. Algunos de ustedes puede que estén incluso separados, pero yo como los veo a futuro, los veo compartiendo la vida con esta persona especial. Siento que es una conexión que estaba por destino. Siento que ustedes dos pueden ser muy el uno con el otro y veo estas campanas de boda. Me gusta porque esto es compromiso, porque esto es deseo de hacer las cosas bien de parte de esa persona especial, y porque la reina de copas me habla acerca de sentimientos reales. Sí, entonces pienso que lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar en este amor, y me gusta muchísimo. Digamos como este final feliz o más bien este nuevo comienzo feliz no es de gratis. Este 8 de pentáculos o de oros me representa que han hecho un esfuerzo muy grande para poder superar obstáculos. Y si justo ahora estás viviendo uno de ellos con tu persona especial, no quiero que te desanimes, quiero que tengas muy presente que realmente lo van a poder superar. De hecho, la carta del mundo es una carta de triunfo, es una carta que me dice que nada va a poder con el amor que está destinado a ser, ¿sabes? Esto es la realización de todos los esfuerzos, es la vida eterna. Como te digo, hay conexiones aquí que están por destino y que tú en el corazón lo sientes. Entonces, si se casan, me invitan. Puede ser que ya estén casados y esto me habla acerca de cómo con mucho esfuerzo van a poder triunfar ante la adversidad. Siento que incluso hay relaciones que están pasando uno de los dos problemas de salud, no todos, pero uno de los dos sí está pasando problemas de salud y quiero que sepas que eso lo vas a poder superar. La reina de bastos de hecho me dice que una de las cosas
o ya pasaron esos problemas de salud, una de las cosas por las cuales esta persona está tan determinada a compartir su vida contigo es porque tú has estado en las buenas y en las malas, como esta reina de bastos, honorable. Entonces me gusta, veo que aquí se acercan compromisos o una formalización de relaciones y que esto pues lógicamente va a alegrar el corazón de todos ustedes. Vamos a ver qué nos quiere decir el oráculo. Sí, en este momento. Y nos dice, no busques la aprobación de nadie, ¿sí? O sea, inicialmente siempre la tuya. Y la otra carta te dice, solo somos polvo de estrellas. Entonces, mientras tú sientas que tu familia, que tu hogar, que tu pareja, que tu relación es feliz y que tú te sientes pleno, realizado, respetado ahí, no te tiene que importar el que dirán. Recuerda que somos polvo de estrellas, algo transitorio. Así que a vivir, a aprovechar y a valorar todos y cada uno de los momentos, de los instantes que el universo nos está dando, que nos está entregando en esta vida. Entonces quiero que lo tomes muy muy presente, muy muy en cuenta, porque de verdad se acerca lo más bonito para esta conexión. Voy a ver qué más nos quiere decir el tarot egipcio y nos dice, mira, sé que han habido épocas de guerra, difíciles épocas de conflicto, pero eso, todo eso no va a ser nada más sino fortalecer a la pareja. Bueno, recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario, quédate en la meditación que está en la pantalla final y te envío un abrazo enorme, que Dios te cuide muchísimo y gracias por apoyar nuestros gatitos y perritos. Universo, coloco la vida de la persona que escuchará hasta el final este video en tus manos. Coloco la vida de las personas que forman parte de su hogar, de su familia, que ama y que le aman también allí. Te pido que un rayo violeta en este momento atraviese el cuerpo espiritual de cada uno de ellos y también genere una burbuja alrededor de cada espacio donde se encuentren, limpiando, purificando cada pensamiento, idea, palabra o energía negativa que haya salido de ellos mismos o de otras personas. En este momento, quiero que visualices cómo esas personas que tú amas y tú se encuentran siendo limpiadas, siendo bañadas por esta luz de color violeta. Siente como todo lo negativo va abandonando tu ser y se va apoderando de ustedes mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía, mucha luz. En este momento de color blanco y dorado comienza a salir desde tu corazón y recorre tus venas, tus nervios y llega a cada una de tus células. Yo decreto todas las bendiciones, todas las protecciones, llegan a todas y cada una de ellas. Decreto también que el amor infinito del universo se apodera de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, de tu espíritu, ayudándote no solo a sanar, sino también a limpiar memorias de esta y de vidas pasadas, ayudándote a obtener cada día un nivel superior para que puedas evolucionar y crecer espiritualmente. Bendigo tu camino, bendigo el día, la tarde y la noche que vayas a estar viviendo, bendigo cada sueño, te decreto libre de toda atadura y decreto que tus pasos cada día te llevarán a alcanzar tus sueños.
Decreto que hecho está, hecho está, hecho está.